manifiestan que lo único que desean es justicia. 4 personas perdieron la vida esperando la justicia y también ellos consideran que hay otras personas que ya son adultas mayores esperando esta situación que ya llegue a un fin. Y Boris, todo este proceso tiene luego un cobro. Es decir, hay una remuneración económica después de todos estos 14 años, por ejemplo. Aquí estamos hablando de lo que se llama daños y perjuicios. Entonces también normalmente cuando se da una situación de estas, se da el cobro de lo que se llama la indexación, que es traer a valor presente el dinero y después de eso los intereses. Entonces, por decirlo de alguna forma, las familias sobrevivientes, si las personas fallecieron o las personas que fueron afectadas, tienen la posibilidad de recuperar económicamente, digamos, parte o todo del daño que les haya causado. Bueno, mis amigos, yo creo que la impunidad en los casos que se judicializan en el sistema judicial de nuestro país, de nuestro poder judicial, algunas veces los años que pasan es aquella situación que por lo menos nos indigna de manera grotesca algunas veces. ¿Qué tan seguro usted se siente en un servicio de transporte público cuando usted viaja al bus? Ya viene en el invierno y en el invierno ojalá esta temporada no suceda, pero gran cantidad de accidentes en carretera suceden. Pero lo que ha sucedido con respecto a los últimos accidentes de tránsito importantes, donde autobuses lamentablemente han quedado en accidentes aparatosos, con muertes en carretera, hay 2 de ellos que parece que los involucrados y las víctimas de alguna manera se sienten burlados. Uno de ellos es el caso de Turruares, que los vecinos y 5 familias afectadas por ese accidente nos han colaborado, nos han pedido esa ayuda y nos dicen: Gustavo, nos acaban de suspender una nueva audiencia de solicitud, óigame usted, de apertura a juicio, 14 años después. Y los víctimas de Cambronero del año anterior temen que ese sea su destino. ¿Qué tan seguro se siente usted al viajar en autobús? Sebastián Durango tiene esa historia. Sebastián, en primera instancia, la indignación de las familias de Turruares 14 años después y que le suspendan una nueva cita preliminar para apertura de juicio. La verdad, eso me huele a una sola cosa, Sebastián: impunidad. Gustavo, gusto de saludarlo a usted y a nuestros amigos televidentes. Muy buenas tardes. El 14 de abril era la fecha que tenían programada las autoridades para la audiencia preliminar con el caso de Turruares. Sin embargo, por una razón que los afectados manifiestan que no es justo que lo hayan otra vez reprogramado. Aún la fecha todavía no está definida. Sin embargo, los cierto del caso es que en aquel momento lo cancelaron por la falta de un documento. Ellos manifiestan que lo único que desean es justicia. 4 personas perdieron la vida esperando la justicia y también ellos consideran que hay otras personas que ya son adultas mayores esperando esta situación que ya llegue a un fin. Y bien usted lo indica, las personas de Cambronero, los principales afectados, temen vivir la misma situación. Veamos el reportaje que hemos preparado y al volver analizaremos el tema con un abogado quien nos va a brindar la explicación si los usuarios pueden sentirse tranquilos a la hora de ir en un autobús. Lo peor que me ha pasado en mi vida es ese accidente. Tuve a mi hija de 4 añitos, casi se me muere ahí. Hoy por hoy tiene 18 años. Mi mamá se murió esperando justicia. Han pasado 13 años, ya casi 14 años y aún seguimos con el trauma. Hoy hace 14 años y aún sigo con secuelas. Hoy en día tengo que caminar con andadera y muletas. Desde que se presentó la tragedia de Turruares han pasado casi 14 años, 15 intentos de audiencias preliminares y hasta 2 sobrevivientes fallecieron. Un bus hizo el recorrido por todos los pueblos que lo hacía siempre o que lo hace.
y ya en el instante que el bus entró al puente, como antes de estar exactamente a la mitad del puente fue que ocurrió la desgracia. Nada más sentí las tablas del puente todas caer y gracias a Dios que automáticamente se reventó el otro cable, porque si no hubiera sido peor. Quienes tuvieron la suerte de salir con vida aquella oscura mañana no se explican cómo las autoridades no han resuelto el caso. Ya, yo creo que son más de 13 audiencias, 13 o 14, quizás más. Ya yo creo que vamos a romper un récord. Pero ahora la del 11 al 14 de abril se suspendió, fue por falta de un papel que un abogado, no sé, o la jueza no pudo conseguir el papel. Entonces se suspendió. No nos avisaron nada, fue que nosotros averiguamos en Puriscal y nos dijeron que era que se había suspendido la audiencia. Pero ya nosotros habíamos programado para ir a la audiencia y todo, pero nunca fuimos notificados de que la audiencia se suspendió. El poco interés del Estado por iniciar el juicio para darle una solución a este hecho también preocupa a las víctimas de Cambronero, ya que le falta poco para cumplir el primer aniversario y todo marcha igual. Después de la muerte de mi hijo, sí, es lo peor que he vivido. He pasado muchas cosas difíciles en mi vida, perdí a mi hijo, el año pasado perdí la casa con todo. Y este año, bueno, casi mi vida. Pero siento que Dios tiene algo muy grande para mí y para todos los que llevamos en ese bus, que logramos vivir. Dios tiene un propósito muy grande y hay que seguir adelante. Sabemos que hay fiscalías que son muchas veces omisas y que hacen pésimas investigaciones cuando son de complejidad. Sabemos que los tribunales de justicia están saturados. Y no quisiéramos que fuera el caso de Cambronero, pero sabemos que es una posibilidad latente que realmente las víctimas lleguen, si es que llegan a haber alguna justicia, que no sea ni pronta ni cumplida. En el caso de Cambronero, las razones del atraso son diversas. Los abogados trabajan arduamente para que las víctimas y familiares de los fallecidos no tengan que esperar lo mismo más que los amigos de Turrubares. Existe una investigación penal en contra del chofer, que en realidad se la inició de oficio el Ministerio Público. También existe una investigación de una comisión específica legislativa, que sí es muy importante todo lo que allí se termine de resolver ya en firme. Posteriormente estaremos entonces acudiendo a la vía contencioso administrativa, donde necesitamos toda la prueba posible para que se determine también si existe o no algún tipo de delito, sobre todo delitos por omisión, que podrían haberse dado en la lastimosa tragedia de Cambronero. Al igual que los afectados de Cambronero, los sobrevivientes de Turrubares lidian con secuelas. En realidad tuve mi hijo no sabía que estaba embarazada, es un niño especial. Cada vez que lo veo me recuerdo de ese trágico accidente que para mí fue algo muy triste. Mi hija de tan solo 4 añitos también, verla ahí a veces que le duele la cabeza cuando se solea, y ver a mi hijo que él es un niño con problemitas a través de eso. Ambas tragedias fueron ajenas a las víctimas y se desarrollaron en apariencia por el mal mantenimiento de las vías, por lo que el gobierno lo menos que puede hacer es responsabilizarse. Es demasiado el tiempo que ha pasado y no nos resuelven nada. Y somos personas las que vivimos en ese bus y hay fallecidos y hay familiares, y aquí estamos nosotros todavía con esto que no termina en nada. Queremos una respuesta. De terror. Realmente de terror. Esa es la palabra más simple, pero que describe todo. Es un momento horrible de terror. De verdad, ni en una película veo una de estas cosas tan espantosas. La justicia tarda, pero llega. Esta es la esperanza que tienen los afectados. Le informó Sebastián Durango, Alerta 8.
Casi 14 años en el caso de Turrubares, mientras que en el caso de Cambronero se va a cumplir el primer aniversario de esta tragedia. Los afectados lo único que solicitan es justicia. Pero para ampliar más detalles con relación a este tema se encuentra con nosotros el abogado Boris Molina. Boris, dos casos sumamente lamentables. La pregunta que se hacen muchas personas que nos miran a esta hora es si realmente podemos andar tranquilos en un autobús. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sebastián. Mire, yo diría que la respuesta la tiene nuestro querido amigo don Gustavo Retana cuando dice ojo al Cristo, ¿verdad? Hay que andar ojo al Cristo, no podemos estar confiados verdaderamente de que en el autobús todo esté bien. Si vemos, por ejemplo, que es una unidad que tiene muchas fallas, si vemos que es un autobús, digamos, muy viejo, si vemos que el chofer anda siendo loco, que anda ebrio, alguna cosa de esas, entonces, pues hay que denunciarlo, ¿verdad? Pero en términos generales, digamos que existe legislación suficiente para proteger al usuario, aún, por ejemplo, en caso de que la empresa autobusera no haya pagado lo que llama el seguro obligatorio. Entonces, la ley prevé que el INSS, en este caso, tenga que atender a las personas o tenga que indemnizar hasta un monto, que en este caso es de 6 millones para eso. Pero también, por ejemplo, tenemos la posibilidad de exigir a la empresa autobusera si está pagando las pólizas obligatorias que tienen que pagar los autobuses, que es lo que se llama daños materiales y daños personales a tercero. Para el caso de los autobuses o los taxis, que son servicio público, ¿verdad? Entonces tienen obligatoriamente que andar por lo menos de estas dos coberturas. Ya con eso un usuario podría estar relativamente tranquilo, pero también debe estar tranquilo en el sentido de que si no es a través, digamos, de la empresa autobusera y hay responsabilidad, por ejemplo, del Estado, también hay los mecanismos legales, digamos, para que tengan esa protección. Boris, hemos visto en autobuses, balaceras, por ejemplo, el caso que se registró allá en Santo Domingo, muy cerca de Tibás. Hemos visto estos dos accidentes, tragedia completa. El caso de Cinchona, también una unidad de autobús. ¿Cuáles son esos derechos que tiene el usuario ante una eventualidad? Bueno, vea que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la balacera y el caso de la tragedia de Cambronero, son, digamos, dos buenos casos para ver dos elementos importantes. El de la balacera puede ser lo que se llama un caso de fuerza mayor, o sea, es algo imprevisible para la empresa autobusera que eso pueda pasar. Entonces, digamos, ahí sería una causa eximente de la responsabilidad. O sea, no puede andar un carro blindado, por ejemplo, para proteger a los usuarios. Entonces, ahí no habría responsabilidad. En el caso de Cambronero, sí, porque la unidad podríamos estar hablando que tenía algunos problemas estructurales, en el caso legales también, que no viene al caso, digamos, comentar por la disposición que tenemos en el mismo caso, pero el Estado mismo también tendría una responsabilidad, digamos, porque sí es previsible desde nuestro punto de vista que sucedan este tipo de cosas en una circunstancia que la gente puede decir, bueno, es que son las lluvias y todo, sí, claro, pero técnicamente, tecnológicamente es posible tener la prevención de que eso no suceda. Boris, todo este proceso tiene luego un cobro. Es decir, hay una remuneración económica, claro, después de todos estos 14 claro, años, por ejemplo. Aquí estamos hablando de lo que se llama daños y perjuicios. Entonces también normalmente cuando se da una situación de estas, se da el cobro de lo que se llama la indexación, que es traer a valor presente el dinero y después de eso los intereses. Entonces, por decirlo de alguna forma, las familias sobrevivientes, si las personas fallecieron o las personas que fueron afectadas, tienen la posibilidad de recuperar económicamente, digamos, parte o todo del daño que les haya causado. Eso es importante. ¿Cuándo es culpa del Estado y cuándo es culpa de la empresa, por ejemplo? Bueno, y cuándo es culpa de la persona también, ¿verdad? Porque el usuario puede tener responsabilidad. Prácticamente solo hay dos eximentes de la responsabilidad, tanto para la empresa como para el Estado. El caso fortuito y la fuerza mayor, que sea algo, como repetimos, que no pueda preverse de antemano para eximir la responsabilidad de la empresa o del Estado. Y en el caso de la culpa de la víctima, ¿verdad? Que es cuando la persona imprudentemente o de manera negligente o incluso a propósito provoca el daño. Entonces esa es una causa eximente para las empresas o para el Estado. Entonces la persona debe asumir esa responsabilidad cuando se causa el daño propio. En resumen, la principal recomendación es estar alerta.
estar alerta, estar ojo al Cristo, como dice Gustavo, y estar sobre todo claro de que uno tiene que responsabilizarse sobre sus propios actos también, ¿verdad? Pero siempre el usuario, digamos, yo creo que lleva las de ganar, porque en la mayoría de los casos, si no responde la empresa, tiene que responder el Estado también, en algunos casos, no siempre, ¿verdad? Muchísimas gracias, Boris Molina, abogado. Gracias por atender al equipo de Alerta 8. Gustavo, es parte de la información que tenemos desde la localidad de San Pedro. Importante mencionar que en el caso de Turrubares, 5 personas perdieron la vida, mientras que en el caso de Cambronero fueron 9. Y ahora las víctimas y por supuesto los familiares claman por justicia. Es un reporte de Sebastián Durango para Alerta 8. Muy buenas noches, Gustavo. Gracias, Sebastián. Y Boris, me quedo con el consejo de Boris. Simplemente hay que revisar bien las unidades. Usted tiene todo el derecho de reclamar o montarse o no, si su vida va a estar en peligro.